Gracias por acompañarnos en Noticias Repretel. Vamos a presentarles un análisis a partir de este momento de los anuncios, dos de ellos que hizo ayer el presidente de la República, Rodrigo Chávez. Gracias por acompañarnos en Noticias Repretel. Vamos a presentarles un análisis a partir de este momento de los anuncios, dos de ellos que hizo ayer el presidente de la República, Rodrigo Chávez. Antes de hacer la salvedad, invitamos a la jefa de fracción del partido de gobierno, doña Pilar Cisneros, ayer a las 8:57 de la noche. Hoy nos comentó que le era imposible venir y que no podía enviar ningún sustituto de la fracción porque le avisamos con muy poco tiempo. Por supuesto que no sabíamos antes que iban a anunciar la venta del Banco de Costa Rica o las acciones del INS. Quienes sí pudieron venir son diputados de otras fracciones a quienes les agradezco mucho estar con nosotros. Doña Katia Rivera de Liberación Nacional, ¿estamos vendiendo las joyas de la corona? Gracias, don Randall, por el espacio y muchas gracias a las personas que comparten el espacio también. Bueno, yo creo que en esto lo importante de lo mencionado ayer por el señor presidente tiene que ver en función, primero, de dar a conocer por primera vez cuál es su visión de gobierno. Un tema que en realidad no fue cercano en ninguno de los espacios propuestos en campaña. Y ahora por lo menos se hizo esa desagregación de esos 9 ejes. Con esto yo creo que lo que sí es importante es que entremos a hacer un análisis realmente de la visión que tenemos de Estado. No se trata simplemente de una venta de por sí misma, sino cuál es el trasfondo, cuál es el impacto que puede lograr esto, ya sea en la disminución de esa deuda que se tiene del 70% y que esto puede llegar, sí, a paliar en un porcentaje pequeño. Estamos hablando que a lo sumo un 3%, pero el análisis va más allá del tema fiscal. Doña Sofía Guillén, del Frente Amplio. Doña Sofía, estamos proponiendo vender el Banco de Costa Rica, ingresa dinero, pero sigue el gasto alto. ¿Qué le parece a usted? Bueno, a mí me parece que la propuesta es en sí misma un despropósito, no es la primera vez que la escuchamos. Recordemos que durante el gobierno de Carlos Alvarado ya habían hecho estas iniciativas, habían puesto sobre la mesa vender Bitsa, vender Fanal durante las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y de hecho don Rodrigo Chávez, siendo ministro de Carlos Alvarado, había hecho una estimación de precio de venta de algunas instituciones, incluyendo el Banco Costa Rica. Así que en mi opinión es una continuación de esa línea de propuestas que veníamos discutiendo y que hemos debatido desde el 2018 y hasta la fecha. Pero además en materia fiscal es un despropósito porque la situación fiscal de Costa Rica no se va a solucionar de esta manera. Te pongo un ejemplo muy concreto. En el caso del Banco Costa Rica y del Banco Nacional, al ser bancos estatales, aportan todos los años, no una vez en su vida, no, todos los años un 15% de sus utilidades al régimen del IBM, un 10% de sus utilidades al Infocop, un 3% de sus utilidades a la Comisión Nacional de Emergencias y un 5% a la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación, el CONAPI. Así que mientras el BCR y el Banco Nacional todos los años entregan de sus utilidades más o menos el 30% para cofinanciar el presupuesto nacional, la banca privada apenas aporta el 5%. Entonces estamos perdiendo, al pasarlo de público a privado, se va a perder un 25% de ingresos anuales en cargas parafiscales. Es un despropósito en sí mismo. Don Eliezer Feinsack, del Partido Liberal Progresista, este balance que hay que hacer, porque finalmente serán ustedes los que decidan, ¿se hace con tiempo? ¿Los toma por sorpresa, don Eliezer? Bueno, creo que, como decía Katia, anoche por primera vez el presidente empezó a mostrar su ruta. Y la propuesta de vender el Banco de Costa Rica y el BICSA es una propuesta que estaba en nuestro plan de gobierno, donde nosotros hacíamos una salvedad. Estos bancos tienen que ser vendidos a una institución financiera de primer orden internacional, porque lo que se quiere con la venta de estos activos es profundizar la competencia en el mercado. Precisamente por falta de competencia es que tenemos tasas de interés tan altas en Costa Rica y esas cargas parafiscales que mencionaba la compañera Sofía Guillén, precisamente son las que hacen que el margen de intermediación, que es la diferencia entre lo que el banco le paga a sus clientes por los ahorros y lo que le cobra a quienes piden plata prestada, sea tan grande.
Y para poder disminuir el margen de intermediación y poder bajar las tasas de interés, es necesario profundizar la competencia. Si la venta se va a hacer únicamente con el objetivo de recaudar dinero, estaríamos mal, pero tenemos que esperar a conocer la propuesta específica del gobierno. Anoche lo que vimos fueron los titulares y ahora necesitamos leer la nota completa. Don Eliezer, pero ciertamente hay programas que se financian con los aportes de los bancos estatales, que lo señalaba doña Sofía. En ese panorama, digamos, estaríamos vistiendo un santo o desvistiendo un santo para vestir a otro. Bueno, nuevamente depende de cómo esté planteada la venta y no conocemos el detalle, únicamente conocemos el anuncio general que hizo el presidente anoche. Dependiendo de cómo esté planteada esa venta, podrían incrementarse las ganancias del banco y entonces por la vía del impuesto de la renta recuperar lo que se pierde por la otra vía. Sobre todo, si bajan las tasas de interés porque se profundiza la competencia en el mercado financiero, se dinamiza la economía de una manera muy importante y esto también ayudaría a que aumente la recaudación de renta en otras actividades por la facilidad de obtener créditos más baratos. Doña Sofía, ¿esto vendría a arreglar ese despropósito del que usted acusa? No, en realidad esta es una iniciativa bastante añeja sobre la que ya se ha investigado muchísimo y se ha conversado. Yo acá voy a discrepar con el compañero Feinsack, porque si uno revisa en el Banco Central los estados relacionados al MIF, al margen de intermediación financiera, va a descubrir que a junio del 2022 el M1 y el M4 son superiores en la banca privada que en la banca pública. Es decir, hoy, sin que la banca privada aporte cargas para fiscales para financiar CONAPE y el IBM, como lo hace la banca pública, aún así el margen de intermediación financiera más alto es el de la banca privada, no el de la banca pública. Y yo creo que hay que problematizar efectivamente la necesidad de generar competencia y competitividad dentro del mercado financiero. Es un error creer que el Banco de Costa Rica y el Banco Nacional hoy no son competitivos, tienen menos margen de intermediación financiera, es decir, en promedio están lucrando, voy a decirlo de esta manera para que quienes nos escuchan de repente comprendan un poco el concepto de intermediación financiera, pero de repente están lucrando menos que la banca privada, claro, a pesar de tener cargas extra. Doña Sofía, yo nada más quisiera resumir, digamos, esta última discusión en que los bancos del Estado le dan plata a programas que usan los demás, CONAPE, Banca para el Desarrollo y, por supuesto, las pensiones de invalidez, vejez y muerte. A ustedes les tocará decidir, doña Katia, también en esto, reitero, ¿están de arranque de acuerdo en la venta de activos? Es un tema ideológico. Por supuesto que es un tema ideológico, más que fiscal. O sea, como te mencioné anteriormente, para mí es cómo lograr esa visión de Estado. ¿Qué es lo que pretendemos? Por eso es que nosotros desde un principio, cuando se trabajó en la división de las comisiones en la Asamblea Legislativa, trabajamos también en la necesidad de poder tener una comisión de reforma del Estado fuerte para que hiciera esos análisis. Pero para mí no es tan fácil, o sea, en un momento de crisis como la actual, simplemente con el anuncio que hace el señor presidente sin haber tenido un espacio previo de diálogo, ni siquiera con los directivos, me preocupa mucho cuál va a ser la reacción de la gente en general, hasta de quienes tienen sus ahorros. Cuando usted dice ni siquiera con los directivos, usted sabe, por lo que me está sosteniendo, que los directivos del BCR no sabían que los iban a vender. Exactamente. ¿Lo sabe usted? Sí, ayer hice la consulta. ¿Y qué le parece esto? Creo que sigue siendo uno de los problemas de diálogo, uno de los temas que nosotros hemos insistido desde el primer día, la necesidad de tener sumamente claro que los espacios de diálogo y de construcción son básicos para poder tener un nivel de gobernabilidad, porque aquí, por ejemplo, con los compañeros vamos a tener siempre posiciones totalmente distantes y hay que lograr los acuerdos. O sea, en este momento a todos nos preocupa ese déficit, ese 70% que nos ahoga y hay que buscar cuáles son esas salidas. Y por eso es que no podemos cerrarnos de previo a simplemente decir no a una propuesta gubernamental del Poder Ejecutivo, pero en nuestro caso lo primero es el análisis a profundidad y tener los proyectos, no simplemente los enunciados. En una palabra, ¿cómo definiría el anuncio de ayer? Una lista de intenciones. Don Eliezer, porque lo que doña Katia dice es grave, es decir, que ni siquiera en el BCR sabían que los iban a poner a la venta ayer por la noche. ¿Qué le parece esto más allá del fondo del proyecto? Bueno, a mí no me consta, yo no sé qué proceso de consultas internas haya hecho el gobierno,
pero ciertamente es un gobierno que ha tendido a hacer las cosas de esa manera, ¿verdad? Hacer anuncios sin haber consultado con sectores. Pero usted sabe si el gabinete sabía, la junta directiva, algo, don Eliezer. No, yo no sé. Yo eso no tengo cómo saberlo, no tengo ese nivel de comunicación con el gobierno, con el Poder Ejecutivo, como para saber exactamente qué se conversa en las reuniones del Consejo de ¿Buscas productos naturales para tu salud? Compra estos productos en Farmacias Fichel para ayudarte en tu salud y bienestar. Visita nuestro Mundo Bienestar Natural para conocer todas las marcas que te ofrecemos. Ingresa a fichelenlinea.com o a nuestra app. de gobierno o quienes sabían y quienes no sabían. Lo que sí tengo que señalar, Randall, es que es cierto lo que dice Sofía, los bancos privados en Costa Rica tienen un margen de intermediación aún mayor, porque el costo del fondeo de los bancos privados es mayor que el costo del fondeo de los bancos estatales, es una razón. La otra razón es que tenemos un modelo de competencia perversa en este mercado, donde los líderes son los bancos estatales, y entonces al tener ese montón de cargas parafiscales, se ven obligados a aumentar sus márgenes de intermediación, y los bancos privados en Costa Rica vienen y nada más se pegan de esa realidad y dicen, ¿para qué voy a competir en precios? Es decir, ¿para qué voy a bajar las tasas de interés ante estos monstruos que son los bancos estatales? Y tienen un sistema de una competencia bastante cómoda para ellos. Entonces yo soy crítico no de la banca estatal, no de la banca privada, soy crítico de cómo está diseñado el mercado bancario en Costa Rica. Y por eso es muy importante que si se va a hacer la venta sea con el objetivo de profundizar la competencia para poder lograr la disminución de las tasas de interés. Es decir, perdón, don Eliezer, no fue la intención del presidente. El presidente dijo, vamos a vender para recaudar plata para pagar deuda. Bueno, el producto de la venta puede y debe dedicarse a disminuir la deuda. Sería una buena cosa. Pero si seguimos con un estado igual, es como vender una parte del lote que usted tenga para seguir pagando y se va a comer el lote en algún momento. Por eso también es importante analizar la propuesta de una manera integral. Yo no conozco la propuesta del gobierno. El gobierno ayer, el presidente ayer lo que hizo fue un enunciado general. Hay que conocer el proyecto específico, pero también tenemos que analizar el discurso del presidente ayer como en su integralidad. Él habló de reforma del Estado, él habló de simplificación tributaria, de manera que no es simplemente la venta de los activos, sino que también pareciera, nuevamente a nivel de enunciado, pareciera haber una intención de buscar una reforma del Estado que nos permita agilizar la prestación de los servicios públicos, que los costarricenses puedan recibir esos servicios de manera más oportuna y con un uso más eficiente de los recursos públicos. Pero la venta de activos es un tema muy importante, le ha llegado a muchísimos costarricenses porque se había hablado, doña Sofía, pero nunca se había ejecutado como tal. Claro, efectivamente ha estado en el discurso desde hace tiempo, insisto, Carlos Alvarado en su primera propuesta de negociación con el Fondo Monetario Internacional, lo que propuso, aquella propuesta que se le cayó como en 15 días, proponía la venta de Fanal y de Bitsa. Y don Rodrigo Chávez, siendo ministro de Hacienda, estimó los precios de venta de varias instituciones, incluyendo el Banco de Costa Rica. Yo lo que creo, insisto y repito, es que es una continuación. Ahora, sí me gustaría ser un poco, vamos a ver, más justa en la lectura del anuncio completo de ayer. Yo me di a la tarea de hacer una especie de tablita segmentada sobre las propuestas del eje fiscal, en donde él hace un anuncio de 4 iniciativas de ingresos, 3 de gastos y 7 de gestión. Hay algunas propuestas que a mí me parecen rescatables y que yo creo que en honor a la verdad pues habría que decir. Me parece correcto trasladar Fonatel al MISID, me parece correcto reducir y optimizar los alquileres del Estado. Es decir, esto no hay que leerlo en blanco y negro, porque también me preocupa que quienes nos escuchan crean que esto se trata de apoyar a muerte al presidente o no. No, a ver, aquí hay una lista de iniciativas, hay unas que a mí me parecen oportunas y hay otras que no. Hay otras que me parece que van por el camino errado. Algo que me parece que está ausente dentro de la lista de iniciativas, lo que tiene que ver con fraude fiscal. Porque él dice que va a ejecutar Hacienda Digital, pero la ley 9922 ya es ley y él va a reglamentarla y aplicarla. Está muy bien, pero eso no es una agenda de fraude fiscal. Yo insisto en esto, Randall, porque precisamente que hoy se quiera discutir que vender el BCR es
¿verdad? La palacea, la forma de arreglar el mundo, es porque no discutimos las causas estructurales de ese fraude. Desde el 2018 venimos diciendo lo mismo y no hay forma de que se avance. Hay una lista entera de proyectos que podríamos leer o yo te puedo pasar luego, que están en la Asamblea de fraude fiscal y que tienen que avanzar. Yo les recuerdo que invitamos a la jefa de fracción del partido de gobierno, doña Pilar Cisneros, quien dijo que no le habíamos avisado con tiempo suficiente, por supuesto porque no sabíamos que se iba a plantear esto en el discurso de los 100 días. Doña Sofía, respecto al INS, porque digo, todos podemos estar de acuerdo en un montón de cosas que son generales, pero respecto a la venta del 49% de acciones del INS, ¿qué piensan ustedes? Vamos a estudiarla como fracción del Frente Amplio. Todas estas iniciativas las vamos a estudiar palabra por palabra. Pero de inicio, ¿qué me preocupa? ¿Qué me preocupa cuando se habla de abrir una parte de las acciones? En otras partes de Latinoamérica ha sucedido que se dice, bueno, no vamos a vender toda la institución porque saben que tiene mucha resistencia popular. Entonces vamos a abrir solo un pedacito a que sectores privados puedan comprarla. Él dice que las juntas las operadoras de pensiones, no sé, vamos a ver el proyecto. Pero ¿qué me preocupa a mí? Que en la práctica ha sucedido que se abre un 49%, se abre un 60% de la institución a acciones al público y terminan acaparadas y monopolizadas en unas pocas manos, que finalmente es una forma de privatizar o de vender esa institucionalidad. El INS también hace aportes en cargas parafiscales. Yo insisto, Randall, caer una y otra vez en la discusión de vender o no activos es, por un lado, en mi opinión, porque hay algunos del sector privado que le llevan hambre a esas instituciones o que les molesta la competencia y la participación del Banco de Costa Rica o del INS, y por otro lado, porque no estamos atacando las causas reales del déficit. Doña Katia, ustedes en Liberación Nacional de arranque la venta de acciones de la aseguradora más grande de Centroamérica, ¿cómo lo ven? Me preocupa algo, y es que, nuevamente, una cosa es la realidad actual, ¿verdad? Y en esto, cuando hablamos del 49%, ¿qué o cuál puede ser ese socio minoritario en donde nosotros podemos decir, en medio de esta realidad, quién le va a interesar, cómo se va a actuar, sobre todo en una institución que sabemos que tiene un carácter político? Entonces yo creo que acá, igual que lo mencionaba Sofía, nosotros tendríamos que entrar a hacer un análisis muy exhaustivo, porque no es tan fácil simplemente de decir se vende. ¿Por qué? Porque también estamos hablando de una institución que genera fondos para el gobierno y que ya tiene un camino específico, ¿verdad? Esos fondos para poder ayudar a otras instancias. Por eso es que aquí hay que nuevamente entrar a un diálogo sobre esa reforma del Estado, hacer el análisis cuáles instituciones realmente se vuelven una carga para el Estado y otras que son más bien las que ayudan a generar fondos para poder lograr ese equilibrio. Don Eliezer, ¿qué les parece la propuesta sobre el INS? Bueno, empiezo por decir, Randall, que ese diálogo acerca del Estado que queremos tener se está dando en la Comisión de Reforma del Estado que yo presido, donde están presentes diputados de todos los 6 partidos que están en la Asamblea Legislativa. Pero no es solo cuáles instituciones le representan una carga al Estado, también cuáles instituciones le representan una carga a la ciudadanía y al sector privado, que disminuye eficiencia, que incrementa costos de vida, costos de producción. Entonces, eso hay que ponerlo en el balance, porque esto no se trata solo de ver qué es lo que le conviene al Estado, es qué le conviene al ciudadano costarricense. La propuesta de la venta del 49% de las acciones del INS es novedosa, no conocemos el fondo del asunto, no lo vemos con malos ojos, pero el diablo se esconde en los detalles y habrá que ver en la propuesta del gobierno, por ejemplo, cuál es la propuesta de gobernanza institucional. ¿Quién va a administrar? ¿Va a ser el socio privado? ¿Va a seguir siendo administración pública? ¿Se va a vender en el mercado a cualquiera que quiera participar con una repartición, digamos, democrática de las acciones? ¿O se va a buscar un socio que capitalice al INS con ese 49%? Son preguntas que no tienen respuesta todavía. Me queda un minuto, le voy a dar 15 segundos a cada uno nada más de cierre, porque yo sé que ustedes analizan las cosas en comisiones, las discuten entre ustedes, pero una cosa es dentro de la Asamblea y otra cosa es afuera. Y desde ayer, la presión se las han desplazado a ustedes, el presidente haciendo estos anuncios. ¿Cómo asumirán esa presión, doña Sofía? En 15 segundos se lo ruego. Con mucha responsabilidad,
Mi trabajo es leer todas las iniciativas y a partir de ahí con responsabilidad tomar decisiones y eso es lo que haremos. Don Eliezer. Tengo que decir lo mismo, con responsabilidad. Los proyectos hay que analizarlos. Me parece que los anuncios de ayer del presidente fueron ambiciosos, pero también creo que Costa Rica necesita una reforma importante. No podemos seguir haciendo lo mismo de siempre esperando resultados diferentes. Así que analizaremos con cuidado y aportaremos en lo que se puedan mejorar esos proyectos. Doña Katia, ustedes son la fracción más grande del Congreso, la presión está sobre ustedes. Creo que definitivamente con el anuncio hecho ayer por el presidente se ha dado cuenta que no se puede gobernar por decreto y que es necesario la apertura, la responsabilidad sí, pero sobre todo el diálogo con los otros sectores y el papel tan importante que genera la Asamblea Legislativa para lograr la gobernabilidad y gobernanza. Bien, escuchábamos y veíamos la reacción y los análisis que hacen protagonistas en la Asamblea Legislativa, Frente Amplio, Partido Liberal Progresista, Partido Liberación Nacional. Quisimos tener, lo decíamos realmente, tener aquí también la versión y el punto de vista del oficialismo. Les insisto, invitamos a doña Pilar o algún sustituto que ella designara, pero bueno, nos dijo que había sido con muy poco tiempo y no pudo acompañarnos. Gracias por estar en Noticias Repretel. Vamos a una pausa comercial, regresamos con más.